Este vídeo es solo para los padres y madres lo bastante valientes para enfrentarse a la cruda realidad. Nunca os fiéis ciegamente de las fotos felices que mandan los hijos, a menos que hayáis visto con vuestros propios ojos lo que pasa de puertas para adentro. Soy Elena, tengo 58 años, y lo que vi esa tarde en Madrid destrozó todas mis ilusiones. Después de 10 años trabajando de enfermera en Alemania, ahorrando cada euro para mandarlo a España, pensaba que mi hija Lucía vivía como una reina en su ático del barrio de Salamanca. Decidí volver sin avisar, con la maleta llena de regalos y el corazón a mil. Pero al entrar en ese portal de lujo, no me recibió un abrazo cálido, sino unos gritos que me helaron la sangre. La puerta de la cocina estaba entreabierta y me quedé de piedra. Lucía, mi orgullo, estaba de rodillas sobre el mármol frío, con las manos temblando y rojas de agua helada, frotando como una loca una mancha de vino a los pies de su suegra. Doña Cayetana, con su vestido de seda, miraba a mi hija como si fuera basura y le siseaba. «Inútil. Limpia eso bien ahora mismo, o te vas a la calle». En ese momento, supe que había estado alimentando una mentira durante una década. Solo los muy listos se darán cuenta del detalle que viene ahora, el que destapó toda la podredumbre de esta familia de alta alcurnia. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina. El bolso de marca, que me costó 3 meses de sueldo comprar para mi hija, se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El ruido rompió el ambiente y las dos se giraron. Lucía se secó las lágrimas a toda prisa, intentando esconder las manos hinchadas detrás del delantal sucio. Pero sus ojos, llenos de pánico como los de un animal acorralado, lo decían todo. «¿Mamá?», dijo con la voz rota. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No avisaste?». Cayetana, esa mujer estirada de pelo platino impecable, me miró entornando los ojos. No se avergonzó ni un pelo de que la pillara maltratando a su nuera. Al contrario, levantó su copa de vino, dio un sorbo y soltó con un tono tan frío como el invierno de Berlín. «Ah, la señora Elena. La enfermera abnegada ha vuelto de Alemania. Pensábamos que se quedaría allí para sacar unos euros más. Entrar sin llamar es muy de clase obrera, ¿no?». La rabia me subió por el pecho ardiendo. Quería arrancarle esa fachada de dignidad falsa, pero la sensatez de mis 58 años me frenó. Tenía que entender qué pasaba. Crucé el charco de agua y jabón. Fui directa a Lucía y le cogí las manos. Estaban ásperas, con callos, heladas. Esas no eran manos de una esposa mimada, eran manos de una criada explotada. «Levántate ahora mismo», le dije, bajito pero firme. Lucía miró de reojo a su suegra asustada. «Mamá, no he terminado. La mancha es difícil y madre Cayetana dice que si no sale...». «¿Si no sale qué?», la corté, mirando fijamente a mi consuegra. «¿Qué piensas hacerle? ¿Como echarla de casa? ¿Pegarle?». Cayetana soltó una risita y dejó la copa en la encimera de granito. «No me traiga sus modales de mercadillo a esta casa. Estoy enseñando a mi nuera a llevar un hogar. A nuestro nivel, la perfección es lo mínimo. Su hija es una torpe. Ha tirado un vino de reserva de 20 años. Ponerla a limpiar es poco castigo». Antes de que pudiera contestar, sonaron unos zapatos de piel por el pasillo. Entró Alejandro, el yerno perfecto, el marido que Lucía siempre ponía por las nubes en las videollamadas. Llevaba su traje Armani impecable, el pelo engominado, esa pinta de empresario triunfador de Salamanca. «¿Qué es este jaleo?», preguntó y se paró en seco al verme. Puso su sonrisa de anuncio al instante, brillante pero vacía. «Mamá Elena, Dios mío, no me lo creo. ¿Por qué no avisaste para mandar al chofer al aeropuerto?». Se acercó a darme el típico abrazo falso. Di un paso atrás y se quedó con los brazos en el aire. Señalé a Lucía, que estaba encogida. «Alejandro, explícame esto. ¿Por qué tu mujer está de rodillas fregando mientras tu madre bebe vino y da órdenes? ¿Por qué tiene las manos así?». Alejandro suspiró, como el hombre paciente que aguanta a mujeres histéricas. Pasó el brazo por el hombro de Lucía.
noté cómo ella se estremecía. Y dijo: «Mamá, estás muy sensible. Estamos cambiando de servicio y Lucía solo ayuda un poco. Le gusta estar activa, ¿verdad, cariño?». Le apretó el hombro. Ella asintió rápido, mirando al suelo. «Sí, sí, mamá. Quería hacerlo yo. Quería que la casa estuviera perfecta para las visitas». «¿Ves?», se rió Alejandro. «Venga, pasa al salón, que Lucía prepare té». «Ah, Lucía, termina eso y sube a cambiarte. Mamá Elena tendrá hambre». Los miré a los tres. Era un teatro patético, pero sabía que si montaba un escándalo ahora, la que pagaría el pato sería Lucía en cuanto yo me diera la vuelta. Necesitaba tiempo. Necesitaba observar. «Vale», dije, haciéndome la tranquila. «Voy al salón». El salón era enorme, clásico, cuadros oscuros y terciopelo rojo. Olía a dinero, pero si respirabas hondo, olía a otra cosa, a humedad, a algo podrido tapado con ambientador caro. Me senté en el sofá Luis XV. Alejandro se sentó enfrente y empezó a soltarme el rollo sobre su negocio de exportación de vinos, sus viajes a París y Milán. Hablaba de millones, pero yo me fijé en los detalles. Los puños de la camisa estaban gastados, la suela de sus zapatos caros estaba comida por un lado, y en la mesa, la revista de economía era del año pasado. Llevo toda la vida ahorrando y tengo un sexto sentido para el dinero. Esa riqueza olía mal. Era como nata montada sobre un pastel podrido. A los 30 minutos salió Lucía. Llevaba un vestido de flores que le mandé el año pasado, pero le quedaba enorme, estaba en los huesos. Tenía las mejillas chupadas y ojeras de no dormir. Dejó el té, le temblaba la mano. «Toma el té, mamá», susurró. «Siéntate aquí, conmigo». Di palmadas al sitio a mi lado. Lucía miró a Alejandro. Él estaba con el móvil, ni levantó la cabeza, pero asintió levemente. Solo entonces Lucía se atrevió a sentarse. Eso me dolió más que una puñalada. Mi hija, que fue una estudiante brillante en la Complutense, que debatía de política y arte, ahora tenía que pedir permiso a su marido para sentarse en su propia casa. «¿Cómo estás de verdad?», le pregunté mirándola a los ojos. «Dime la verdad». «Muy bien, mamá», respondió demasiado rápido como un robot. «Alejandro me quiere mucho, madre Cayetana. Es exigente, pero quiere lo mejor para mí. Soy muy feliz». «¿Feliz?», le cogí la mano llena de callos. «¿Feliz con estas manos? ¿Feliz sin atreverte a mirarme a la cara?». «No te preocupes», retiró la mano temblando. «Madrid es muy estresante, mamá. Todos tenemos que esforzarnos». En ese momento sonó el móvil de Alejandro. Miró la pantalla, le cambió la cara y se levantó de golpe. «Tengo que cogerlo. Un socio importante de Dubái. Hablad tranquilas». Salió al balcón y cerró la puerta de cristal, pero no del todo. Lo miré a él y luego a Lucía. Estaba cabizbaja tocando el vestido. Sabía que mentía. Esa casa era la tumba de su juventud. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pedía ayuda? ¿Por qué me mandaba fotos sonriendo cada semana? Hay una verdad cruel que pocos admiten. A veces, las víctimas no se van no por debilidad, sino porque han invertido tanto en la fantasía de felicidad que les da terror admitir el fracaso. O peor, esconden un secreto más gordo que los moratones. Antes de contaros lo que escuché en el balcón, os reto. Si sois de los que os creéis lo que veis por fuera, quitad el video. Pero si tenéis instinto, si oléis la traición en cómo un hombre se ajusta la corbata o cómo una mujer es en la mirada de su madre, suscribíos ahora mismo. Esto es un test. Solo los listos llegan al final de esta oscuridad. ¿Os atrevéis? Dejad un comentario que diga: «Yo he visto la verdad». Me levanté fingiendo ir al baño para acercarme al balcón. El viento soplaba fuera, pero se oían los gritos de Alejandro. «Te dije que no llamaras a esta hora». «¿Qué? ¿El banco otra vez? Diles que la semana que viene consigo la pasta». «No, la vieja acaba de llegar. Aún no le he sacado el dinero».
No me amenaces, Valeria. Si yo caigo, tú también te vas a la calle. Valeria, el banco, mi dinero. Retrocedí con el corazón a mil. Esto no era solo cosa de suegras y nueras. Era una trampa financiera gigante. Y mi hija era la presa, o quizás cómplice a la fuerza. Miré a Lucía. Seguía allí sentada, sola en ese salón de lujo frío, con la espalda curvada como si cargara el mundo. Mi vista se fue a la vitrina del rincón, vajilla real cara. Pero espera. Había un papelito rojo asomando en la esquina de la puerta del mueble. Una notificación de embargo. Entorné los ojos. La fecha era de la semana pasada. Esta casa, el Palacio de los Santibáñez, estaba marcada por el banco. Y aún así Alejandro llevaba a Armani. Cayetana bebía vino caro. Y Lucía fregaba de rodillas. Una comedia trágica de gente que vive de las apariencias a costa de la sangre de mi hija. Y seguramente a costa de mis ahorros de jubilación. Respiré hondo, volví al sofá y cogí el té. Estaba helado. Lucía, la llamé suave. Esta noche quiero paella. ¿Me la haces? Solo tú y yo. Tenía que sacarla de allí, lejos de esos buitres. La guerra acababa de empezar y Elena, que se ha dejado la piel 10 años fuera, no iba a dejar que nadie tocara a su niña. Pero para tumbar a esta familia necesitaba pruebas. Y sabía dónde buscarlas. ¿Imagináis quién es Valeria? ¿Y por qué Lucía aguanta esto? La respuesta os va a dar escalofríos. Alejandro saltó enseguida, con la sonrisa un poco tensa. Mamá Elena, tenemos cocinera. Acabas de llegar, descansa. O te reservo en el Amazónico. Es difícil conseguir mesa, pero con mis contactos. No, le corté, levantándome con el bolso. Me apetece comida casera. Y quiero ir yo al mercado a elegir el marisco. Lucía, vente. El mercado de La Paz está aquí al lado, ¿no? Lucía miró a su marido suplicando permiso. Alejandro carraspeó. Se tocó el botón de la chaqueta, molesto, pero no podía negarse a algo tan simple sin parecer un controlador. Se acercó a Lucía, fingió acariciarle el pelo, pero vi cómo le clavaba los dedos en la nuca. Vale. Id vosotras, dijo con voz dulce pero con ojos de hielo. Vuelve pronto, cariño, que mamá no cargue peso. Y recuerda, no digas tonterías que preocupen a mamá. Está mayor y el corazón le puede fallar. Era una amenaza, directa y clara. Salimos del edificio. El viento de la tarde en Madrid movía las hojas secas de la calle Serrano. El barrio seguía igual, brillante y orgulloso, con sus tiendas de Gucci y Louis Vuitton. Las señoras paseaban a sus perros tan tranquilas, pero a mi lado, Lucía caminaba con la cabeza gacha, encogida en un abrigo viejo. No dije nada hasta que nos metimos en una calleja más tranquila. Tiré de ella y la senté en un banco de piedra frío bajo un roble. El papel rojo de la vitrina, le solté sin rodeos. Es una orden de embargo del banco, ¿verdad? Lucía dio un salto. Se puso blanca. Mamá, ¿cómo lo has visto? Soy vieja, no ciega, Lucía. Y sé leer español. Dime, ¿desde cuándo pasa esto? Lucía rompió a llorar, no a gritos, sino con lágrimas silenciosas, de esas de quien ya no puede más, bajando por sus mejillas chupadas. 2 años, desde que murió mi suegro. La empresa llevaba tiempo en quiebra. Alejandro intentó salvarlo, pero él sigue comprando trajes Armani, cochazos y su madre bebe vino de 200 euros. Le grité bajito. ¿De qué viven? Lucía se mordió el labio hasta hacerse sangre, mirando sus zapatillas viejas. Su silencio me asustó más que cualquier palabra. Me temí lo peor. La agarré fuerte por los hombros. Lucía, mírame. El dinero que te mando cada mes. Los 3.000 euros que he mandado religiosamente durante 8 años. Me dijiste que lo metías en un fondo de pensiones para mí. ¿Dónde está ese dinero? Lucía rompió a llorar, un llanto desconsolado en medio del bullicio de la calle. Perdóname, mamá, perdóname,
Alejandro dice que es solo un préstamo temporal. Necesita capital para importar un lote de vino nuevo. Si no consigue ese dinero, el banco nos quitará la casa. Nos quedaremos en la calle. Prometió devolverlo con el doble de intereses cuando llegue la mercancía. ¿Qué mercancía? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 10 años trabajando como una mula en Alemania. Noches de guardia, cambiando pañales, lavando a ancianos, privándome de todo para ahorrar para mi vejez y para ella. Todo se había esfumado. La mercancía del año pasado y la del anterior, sollozó Lucía. Pero siempre pasa algo. Mamá, él tiene mucha presión. No quiere preocuparte. Madre Cayetana también ha vendido todas sus joyas. ¿Vendido todas sus joyas? Solté una risa amarga. Acabo de verla en la cocina con un collar de perlas Mikimoto que vale por lo menos 5.000 euros. Lucía me miró perdida. Era ingenua, o fingía serlo para proteger esa realidad retorcida a la que se aferraba. Mamá, pero él me quiere. Solo está pasando una mala racha. No hagas un drama, se enfadará. ¿Te pega? Lucía se cayó en seco. Se llevó la mano al antebrazo, bajo el abrigo. Le subí la manga. Moratones, algunos viejos, otros nuevos, manchaban su piel pálida. La sangre me hirvió. Quería ir corriendo al piso y matar a mi querido yerno, pero sabía que no podía. En España la ley es complicada y los Santibáñez, aunque arruinados, tienen contactos en la sombra en esa clase alta podrida. Soy una vieja inmigrante, no puedo pelear a golpes con ellos. ¿Quién es Valeria?, pregunté por último, recordando la llamada. Esta vez vi terror puro en los ojos de Lucía. ¿Cómo sabes ese nombre? Hablaba con ella por teléfono, hablaba de mi dinero. Decía que si él caía, ella también se iba a la calle. ¿Quién es? Ella es la directora financiera de la empresa asociada, balbuceó Lucía evitando mi mirada. Alejandro trabaja mucho con ella. Es muy lista, le ayuda con los préstamos. ¿Una directora financiera llama a la hora de la cena para exigir dinero y amenazar? Negué con la cabeza y solté a mi hija. No solo la maltrataban y le robaban, sino que le ponían los cuernos en su cara y ella lo justificaba. Valeria no era una socia. Valeria tenía la llave del dinero y seguramente del corazón negro de Alejandro. Me levanté y me arreglé el abrigo. La rabia se había enfriado, dejando paso a un cálculo frío. 10 años en Alemania me enseñaron paciencia y disciplina de acero. Ya no era la madre paleta fácil de engañar. Vamos al mercado, Lucía, dije tranquila, como si nada. Mamá, ¿qué vas a hacer?, me miró asustada. Hacer paella, respondí. Tenemos que cenar y necesito ver bien tu nido de amor. Entramos en el mercado de La Paz. Compré lo mejor: bogavante, mejillones, azafrán del bueno. Pagué con mi tarjeta, con el corazón encogido pensando en mi cuenta vacía, pero mi cara no cambió. Esa noche la cena fue de una tensión insoportable. Alejandro se deshizo en elogios hacia la paella, soltando el rollo sobre el amor familiar. Cayetana se quejó de que el arroz estaba pasado, pero se comió todo el bogavante. Lucía apenas probó bocado, encogida en su silla. Yo estaba allí, bebiendo sorbito a sorbito el vino barato que sirvió Alejandro, aunque dijo que era reserva de 10 años, observándolo todo. Vi cómo Alejandro mandaba mensajes por debajo de la mesa. Vi cómo Cayetana miraba mi bolso con envidia. Y lo más importante, vi dónde tiró Alejandro las llaves de su despacho al entrar, en el zapatero, a la vista de todos. Estaba demasiado confiado. Pensaba que yo era una vieja chocha y crédula que solo sabía cocinar y mandar dinero. Esta noche, cuando la casa duerma, yo no lo haré. Necesito saber quién es Valeria exactamente y dónde ha ido a parar el sudor de mi frente. El juego acaba de empezar de verdad. Y quien mueva los hilos ya no serán los Santibáñez. El reloj del salón marcaba el ritmo. Cada tic-tac
tic-tac sonaba como un martillazo en el silencio de la noche madrileña. Eran las 2 de la madrugada. El piso estaba a oscuras. Solo entraba la luz amarillenta de las farolas de la calle Serrano. Yo estaba en la cama de la habitación de invitados, un trastero arreglado de mala manera que olía a humedad, con los ojos como platos mirando al techo. No podía dormir. La imagen de Lucía de rodillas, sus moratones y la chulería de los Santibáñez me daban vueltas en la cabeza como una película de terror. 10 años en Alemania me dieron disciplina médica. Sé mantener la cabeza fría en emergencias. Y esta noche era una emergencia, no médica, sino vital para mi hija. Me levanté despacio, descalza. El suelo estaba helado. Fui de puntillas al pasillo, esquivando las tablas que crujían. Este piso era como sus dueños, lujoso por fuera, podrido por dentro. Los ronquidos de Alejandro salían del dormitorio principal, constantes y despreocupados. Dormía a pierna suelta sobre sus deudas y el dolor de su mujer. Aguanté la respiración y pasé de largo hacia el despacho, donde había tirado las llaves. La puerta estaba abierta. Giré el pomo. Sonó un clic que me paró el corazón. Silencio. Me colé dentro, cerré y encendí la linterna del móvil. El despacho era un caos, nada que ver con la pinta de Alejandro. Papeles por todas partes, ceniceros llenos de puros a medias y un olor al alcohol rancio pegado a los muebles de caoba. No era el despacho de un triunfador. Era la guarida de alguien que ha perdido el control. Fui al escritorio, me puse las gafas y empecé a buscar. No buscaba contratos de vinos, buscaba lo que escondía. El primer cajón estaba cerrado. Probé las llaves del zapatero. La tercera entró suave. El cajón se abrió. Dentro había un lío de sobres sin abrir. Cogí un puñado. Logos del Banco Santander, BBVA y financieras de crédito rápido que ni me sonaban. Requerimiento de pago, aviso judicial, último aviso de embargo. Las cifras bailaban: 50.000, 120.000, 200.000 euros. La deuda total rondaba el $500.000. Me temblaban las manos al soltarlos. No estaba arruinado, estaba hundido. Pero lo peor estaba al fondo. Una libreta negra de piel. La abrí. No eran cuentas de la empresa, eran apuestas. Real Madrid, Barça, perdido 5.000. Casino Gran Madrid, perdido 12.000. Caballos, perdido 3.000. Las fechas cuadraban con las llamadas de Lucía pidiendo dinero para invertir o reformas. Resulta que el dinero que gané limpiando culos en Alemania se lo había fundido mi yerno en el juego. Y entonces vi una carpeta azul aparte, con las iniciales B.L. El corazón se me aceleró. Valeria. La abrí. No eran contratos, eran facturas de un piso de lujo en Salamanca a 3 calles de aquí. Alquiler, 2.500 euros al mes. Tickets del Corte Inglés, bolsos, zapatos, perfumes caros. Beneficiaria: Valeria López. Pero el último papel fue el que me revolvió el estómago. Un contrato de préstamo privado. Alejandro había pedido 100.000 euros a unos usureros con un interés bestial. ¿Y el avalista? No era él. Era Lucía Santibáñez. Había engañado a mi hija para que firmara su propia sentencia de muerte financiera. La firma de Lucía estaba temblorosa. Seguramente firmó obligada o engañada. Hice fotos a todo con el móvil, temblando de rabia. No solo le ponía los cuernos, mantenía a la amante con dinero de prestamistas a nombre de su mujer. Estaba construyendo un castillo de naipes y cuando cayera, Lucía sería la única aplastada. De repente, el suelo crujió en el pasillo. Apagué la linterna, el corazón se me paró. Pasos pesados, arrastrados. Alguien venía. No me daba tiempo a salir. Me escondí detrás de la cortina de terciopelo gordo del ventanal. La puerta se abrió. La luz del pasillo dibujó una raya en el suelo. Entró Alejandro. Iba en calzoncillos,
con barriga cervecera y una botella de agua. No encendió la luz. Fue directo al escritorio a buscar tabaco. Estaba ahí mismo, a un palmo de mí. Solo nos separaba la cortina. El olor a sudor agrio y alcohol me daba ganas de vomitar. Encendió el mechero y la llama iluminó su cara chupada de ludópata. Dio una calada larga y marcó un número en el móvil. Sí. ¿Valeria? Su voz sonaba ronca, susurrando. Pero en el silencio lo oí perfecto. Dormías. Ya lo sé, la vieja ya duerme. Mañana le engañaré para que firme un poder para sacar los ahorros de Alemania. Sí, es muy confiada. Te lo prometo, en cuanto tenga la pasta te compro el coche. Y Lucía, que le den, es solo una marioneta. Se rió por lo bajo, una risa de hiena. Apagó el cigarro en la mesa barnizada, ni usó el cenicero, y salió cerrando la puerta. Me quedé clavada tras la cortina, llorando de rabia pero con los puños apretados. Me llamó vieja confiada. Llamó a mi hija marioneta. Quería robarme hasta el último céntimo para comprarle un coche a la querida. Esperé 10 minutos hasta volver a oír sus ronquidos. Salí del despacho con el móvil lleno de pruebas. Volví a la cama pero no pude dormir. La rabia se había calmado, dejando paso a una lucidez fría que daba miedo. Miré por la ventana. El cielo de Madrid empezaba a ponerse gris amanecer. No podía sacar a Lucía así como así. Si montaba el pollo ahora, él lo negaría todo, y la deuda a nombre de Lucía la mandaría a la cárcel o a la ruina de por vida. Él tenía la sartén por el mango, pero no sabía que la vieja confiada de la que se reía había criado a una hija sola en el extranjero, lidiado con alemanes cuadriculados y arrancado vidas a la muerte. Necesitaba un plan no solo para salvar a Lucía, sino para hacer que Alejandro y su familia de hipócritas pagaran por cada lágrima de mi niña. No solo me llevaría a mi hija, recuperaría lo nuestro y lo hundiría a él en la misma mierda que había cavado. Mañana por la mañana empezaré a interpretar el papel de suegra de pueblo tontorrona a la perfección. Dejaré que crea que ha ganado, y mientras él se regodea, yo le iré apretando la soga al cuello, despacito y con buena letra. Amaneció. El camión de la basura rugía en la calle. Me levanté y me lavé la cara. En el espejo no vi a Elena, la enfermera cansada. Vi a una madre yendo a la guerra. Y mis armas no eran dinero ni poder, sino la paciencia letal de quien no tiene nada que perder. El olor a café quemado y el ruido de cubiertos despertaron la casa. A las 8 ya estaba en la cocina, con el delantal de Lucía, removiendo huevos revueltos con trufa. El plato favorito del señorito. No dormí, pero mi cara estaba radiante, gracias a una capa de maquillaje y a mis ganas de venganza. Alejandro entró, con los ojos hinchados, pero al verme puso su sonrisa falsa. «Mamá Elena, ya levantada, que lo haga el servicio», dijo con voz pastosa pero melosa. «Costumbre del hospital», respondí, poniéndole los huevos delante. «Come, hijo, que los hombres de negocios necesitáis energía». Cayetana entró también. Miró el plato con desprecio, pero se sentó sin decir nada. Lucía servía el zumo temblando, con los ojos rojos de llorar. Me miraba con miedo, pensando que iba a explotar. «No, hija, mamá no va a explotar. Mamá va a actuar». «¿A dónde vas hoy, mamá?», preguntó Alejandro con la boca llena. Me sequé las manos en el delantal y solté como quien habla del tiempo. Pensaba ir a la oficina del Deutsche Bank en Madrid. Estoy pensando en traerme todos mis ahorros de la PET. Jubilación de Alemania. Unos 250.000 euros. Estoy mayor. Quiero comprarme una casita en las afueras y no molestaros más. Los cubiertos de Alejandro se pararon. Cayetana dejó el vaso a medias. El aire de la cocina se congeló. «¿250.000 euros?» repitió Alejandro con los ojos brillando como faros. Se le pasó la resaca de golpe. Tragó rápido y se inclinó hacia mí. «Mamá, tienes tanto en efectivo. Pensaba que... Toda una vida trabajando, hijo.
Me reí haciéndome la tonta. Allí se gana bien y yo no gasto. Pero el papeleo es un lío y yo de finanzas en español no entiendo mucho. Por Dios, mamá Elena. Alejandro se levantó, vino a mí y me masajeó los hombros, un gesto que me dio asco. ¿Por qué no lo dijiste antes? Comprar casa ahora es tirar el dinero. El mercado está parado. Con eso deberías invertir. Mi empresa tiene un lote exclusivo de vinos franceses. 20% de beneficio en 3 meses asegurado. El dinero en el banco se muere, mamá. Lucía dejó caer la cuchara al suelo. El sonido metálico contra el mármol fue estridente. ¡Mamá! ¡No! ¡No saques el dinero! ¡Lucía! Alejandro se giró de golpe, fulminando a su mujer con una mirada tan afilada como una navaja, ordenándole callar al instante. Luego se volvió hacia mí con la cara relajada, fingiendo dulzura. Lo que quiere decir mi mujer es que te lo pienses bien. Pero yo me dedico a las finanzas. Deja que te ayude. Te llevo al banco esta tarde. Lo miré a los ojos. Allí no había cariño ni preocupación, solo la codicia sin fondo de una bestia hambrienta que ve carne fresca. Estaba calculando cuántas deudas de juego pagaría con ese dinero y qué coche le compraría a su querida Valeria. Un momento. Si estás leyendo esto y piensas, esta madre es tonta por decir la cantidad, sal de aquí ahora mismo. Esto no es para gente superficial. Esto es una lección de psicología de guerra. Solo los que han vivido, los que se han enfrentado a manipuladores maestros, entienden que para cazar al lobo, tienes que usar tu propia sangre como cebo. Si eres lo bastante listo para entender por qué he soltado la cifra de 250.000 euros ahora, deja un comentario. El cazador se convierte en presa. Si solo ves presunción, no comentes. No estás al nivel para entender lo que viene. Está bien. Le di unas palmaditas en la mano a Alejandro. Déjame pensarlo. Pero esta mañana he quedado con una vieja amiga. Me voy. Salí de casa antes de que pudiera insistir. Alejandro me acompañó hasta el ascensor con una sonrisa de oreja a oreja. Pensaba que le había tocado la lotería. No sabía que acababa de despedir a la parca que iba a afilar su guadaña. Cogí un taxi, pero no fui al banco. Le di al conductor la dirección que fotografié del archivo de Valeria anoche. Calle de Velázquez, número 45. Otro bloque de pisos de lujo en el barrio de Salamanca. Elegí una cafetería con terraza enfrente del edificio, pedí un café con leche y me senté a mirar. Cerca de las 10 se abrió el portal. Salió una chica joven. Era guapa, con esa belleza afilada y descarada de los 26 años. Melena castaña, vestido ajustado marcando curvas, y en el brazo un bolso Hermes Birkin naranja, algo que Lucía no soñaría tener en su vida. Valeria. No había duda. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue su belleza ni su dinero. Fue la pulsera que llevaba. Una pulsera de oro blanco con zafiros pequeños. Fue mi regalo de boda para Lucía hace 8 años. La semana pasada, cuando le pregunté dónde estaba, me dijo que la había perdido nadando. Resulta que no se perdió. La robó su propio marido y ahora lucía en la muñeca de la otra. Alejandro no solo robaba el dinero de su mujer, robaba sus recuerdos más sagrados para mimar a su amante. Esta bajeza superaba cualquier límite. Valeria se subió a un Mini Cooper rojo y salió disparada. Memoricé la matrícula y saqué el móvil. Era hora de ver a la persona más importante de este plan. ¿Sí? Despacho del abogado Martínez. Soy Elena, llamé esta mañana. Voy para allá. Quiero hablar sobre la compra de una deuda tóxica. El abogado Martínez era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un despacho que olía a papel viejo en el centro. Me miró con duda al verme con mis pintas de ama de casa. ¿Quiere comprar la deuda de la empresa Santibáñez?, preguntó hojeando los papeles que le di. Señora Elena, debo advertirle, esta empresa debe hasta de callarse. Comprar su deuda es tirar el dinero. No invierto, abogado. Dije con voz gélida, compro poder. Quiero saber si soy dueña de la deuda que avaló mi hija
¿Qué derechos tengo? Si usted es el acreedor principal. Martínez se ajustó las gafas. Su mirada cambió de desprecio a respeto. Tiene derecho a pedir la ejecución de los bienes hipotecados, bloquear cuentas y, lo más importante, decidir si demanda o no a la balista y si compro también la hipoteca de la casa donde viven. Legalmente, sería la casera. Podría echarlos cuando quiera si incumplen los pagos. Bien, puse mi tarjeta del banco alemán sobre la mesa. Era todo lo que tenía. 200.000 euros reales, no la cifra fantasma que le dije a Alejandro. Compre las deudas pequeñas primero, sobre todo el préstamo usurero a nombre de mi hija. Quiero discreción total. El comprador no es Elena, es un fondo de inversión anónimo. Está jugando una partida peligrosa, advirtió Martínez. Si Alejandro se entera antes de terminar, no se enterará. Sonreí levemente. Está demasiado ocupado soñando con mis 250.000 euros imaginarios. La codicia lo tiene ciego. Salí del despacho y caminé por la Gran Vía. El sol de mediodía picaba, pero yo sentía frío. Me lo jugaba todo a una carta. Si perdía, Lucía y yo nos quedaríamos en la calle. Pero no podía perder. Entré en una tienda de segunda mano y compré una grabadora pequeña, de las buenas. Esta noche la necesitaría. Alejandro me presionaría con el dinero. Necesitaba que confesara, que dijera con su propia boca que planeaba estafar a su suegra, por si hacía falta en el juicio. Al llegar a casa, el ambiente había cambiado. Había flores frescas, olía a comida rica, esta vez de chef contratado, no de Lucía. Alejandro estaba en el salón, copa en mano, feliz. Al verme, saltó del sofá. «Mamá ha vuelto. ¿Qué tal en el banco?», preguntó ansioso. «Regular», suspiré, dejándome caer en el sillón fingiendo cansancio. «Dicen que necesitan unos días para verificar la identidad, pero ya he firmado la orden de transferencia». «Fantástico», aplaudió, sin disimular la emoción. «Has hecho muy bien, mamá. Esta noche os invito a cenar fuera para celebrar que te quedas con nosotros». Miré a Lucía. Estaba en la puerta de la cocina, pálida como un muerto. Pensaba que le había dado el dinero de verdad. Me miraba con desesperación, como si acabara de cavar mi propia tumba. Le guiñé un ojo, muy rápido, sin que Alejandro lo viera. Lucía se quedó paralizada. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Espera, Alejandro. La cena de esta noche será la última vez que te rías del dolor ajeno. Porque mañana, cuando veas la cuenta a cero y que tu nuevo acreedor es tu suegra, se te borrará la sonrisa para siempre. El restaurante amazónico en la calle Jorge Juan es donde va la New Rich de Madrid a lucirse. Jazz latino a tope, luces tenues, plantas de plástico y olor a perfume caro mezclado con carne a la brasa. Alejandro eligió la mesa central para que todos vieran al joven empresario feliz con su familia. Pidió un Vega Sicilia único, un vino que costaba mi pensión entera. Cuando el camarero lo sirvió, vi a Lucía apretando el mantel hasta dejar sus nudillos blancos. Creía que su madre acababa de tirar 250.000 euros a la basura. «¡Brindemos!», gritó Alejandro, rojo de euforia. «Por la vuelta de mamá Elena, por la prosperidad de los Santibáñez. Mamá, tu inversión será el trampolín para sacar la empresa a bolsa el año que viene». Levanté mi copa, sonriendo fríamente tras el cristal. «Confío en ti, Alejandro. Eres el pilar de la casa. Por cierto, la casa donde vivimos, los papeles están en regla. Ya sabes que a mi edad me dan miedo las deudas». Alejandro se paró un milisegundo, casi imperceptible, mirando de reojo a su madre. Luego se rió y se golpeó el pecho. «Mamá, siempre te preocupas demasiado. Esa casa es una fortaleza. Las escrituras están en la caja fuerte, libre de cargas. Tu dinero es para ganar más, no para tapar agujeros. Te lo juro por el honor de mi familia». Mi mano izquierda, bajo la mesa, pulsó stop en la grabadora. «Las escrituras están en la caja fuerte, libre de cargas». Ya lo tenía.
Acababa de admitir que mentía sobre su solvencia y que mi dinero era para invertir, no para pagar deudas, cuando en realidad iba a tapar sus pufos de juego, prueba de oro para una estafa. La cena fue un suplicio para Lucía. No probó el bacalao. Cuando Alejandro sacó una carpeta del maletín, el ambiente se tensó. Mamá me pasó un papel y un boli Montblanc. Como no tienes número fiscal aquí para agilizar la inversión la semana que viene, fírmame este poder. Es solo un trámite para que yo hable con el banco por ti. Lo leí. Era un poder notarial absoluto. Si firmaba, podía vaciarme las cuentas y endeudarme hasta las cejas. Su maldad no tenía fin. Lucía se levantó de golpe, tirando el agua. Mamá, no firmes. Si no lo has leído bien, no firmes. Lucía, siseó Cayetana. ¿Qué haces? No avergüences a tu marido en público. Alejandro fulminó a su mujer con la mirada y luego me sonrió. Mi mujer se preocupa por todo. Léelo tú, mamá, no pasa nada. Entorné los ojos, alejando y acercando el papel. Vaya, me dejé las gafas de cerca. Letra tan pequeña, no veo nada. Y yo sin leer no firmo, hijo. Lo vemos en casa. Le devolví el papel. La sonrisa de Alejandro desapareció un segundo. Le tembló la mandíbula. Estaba furioso. Claro, en casa. Haces bien en ser precavida. El viaje de vuelta en el Mercedes fue un funeral. Alejandro conducía callado, mirándome por el retrovisor con impaciencia. Necesitaba esa firma. Necesitaba el dinero ya porque los matones le estarían pisando los talones. Al llegar me encerré en mi cuarto. A los 2 minutos tocaron suave. Lucía. La metí dentro y cerré. Se echó a llorar a mis pies. Mamá, por favor, cancela la transferencia. Te engaña. No invierte nada, debe millones. Se va a gastar tus ahorros. La levanté y le sequé las lágrimas. Tenía que decirle la verdad, o parte de ella, para que aguantara el final. Escucha, Lucía, le susurré. No le he mandado ni un euro. Lucía se quedó pasmada. Pero, fuiste al banco. Fui al abogado, dije firme. El dinero que tenía lo he usado para comprar la deuda usurera que te hizo firmar. Y estoy comprando la hipoteca de esta casa. No le doy dinero, Lucía. Estoy comprando la soga que te ahoga para tenerla yo en la mano. Lucía abrió los ojos como platos, pasando del shock a la esperanza. ¿De verdad? De verdad. Él cree que soy su presa, pero se equivoca. Ahora, hazme caso. Sigue haciéndote la asustada. No muestres alegría. Mañana, cuando no llegue el dinero, se pondrá como loco. Ahí será vulnerable. Dormí como un bebé. Sabía que al lado Alejandro no pegaría ojo refrescando la cuenta del banco. A la mañana siguiente, Alejandro estaba hecho un desastre. Despeinado, con la corbata mal puesta, caminaba por el salón como un tigre enjaulado, pegado al móvil. Mamá, me paró al salir. ¿Por qué no llega el dinero? ¿Desde qué banco lo mandaste? El código SWIFT está bien. Deutsche Bank, hijo. Me serví té tranquila. Es internacional, mucho dinero. Controles de blanqueo. Los alemanes son muy estrictos. Tardará 2 o 3 días. 2 o 3 días, gritó con la voz rota. La oportunidad de inversión vuela. Llámalos y mete prisa. Ya llamé, dicen que espere. Me encogí de hombros. En ese momento sonó el timbre. No un dindón educado, sino un timbrazo continuo y bestia. Alejandro palideció. Le hizo señas a Lucía. ¡No abras! ¡Que no abra nadie! Pero era tarde. Empezaron a aporrear la puerta y se oyeron gritos. ¡Alejandro, abre! Sé que estás ahí. Se ha acabado el plazo, cabrón. Cayetana tembló y la taza de té se le escapó de las manos. Eran los acreedores. Esos prestamistas de la calle, cuya deuda no pude comprar porque operan fuera de la ley.
El lujo de los Santibáñez se caía a pedazos delante de mis narices. Alejandro retrocedió, sudando la gota gorda. Me miró suplicando. Mamá, llama al banco otra vez. Diles que transfieran ya. Necesito el dinero ahora mismo. Le miré, manteniendo mi cara de ingenua. Pero hijo, los bancos alemanes no funcionan a gritos como la mafia. ¿Quiénes son esos? Socios tuyos. Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. ¡Abrid! ¡O tiramos la puerta abajo! En medio del caos, mi móvil vibró. Mensaje del abogado Martínez. Transferencia de la deuda de 100.000 euros a nombre de Lucía completada. El contrato de la hipoteca espera el sello final del banco. Estará listo a mediodía. Señora Elena, ya es oficialmente la mayor acreedora de su yerno. Apagué la pantalla y miré a Alejandro, que temblaba como una hoja. La hora de la verdad aún no había llegado, pero este aperitivo me sabía a gloria. Me acerqué despacio a la puerta. Voy a abrir, dije con una calma que asustaba. No se deja a las visitas gritando fuera. A ver qué quieren tus socios. No, mamá, no. Alejandro se lanzó para pararme, pero yo fui más rápida y quité el cerrojo. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres enormes y tatuados llenaron el umbral. El olor a tabaco y peligro invadió el piso de lujo. ¿Quién eres tú? El líder me clavó la mirada. Soy la suegra de Alejandro. Sonreí sin una pizca de miedo. Y creo que deberíamos hablar como personas civilizadas. Pero antes, ¿buscáis a mi yerno por deudas de juego o de alcohol? Alejandro se quedó petrificado detrás. Se dio cuenta de que mi mirada ya no era la de la suegra de pueblo. Estaba viendo al lobo que se acababa de quitar la piel de cordero. Y el lobo le estaba bloqueando la salida de la madriguera. El líder, con una cicatriz que le cruzaba la cara, me miró como un depredador frenado por un muro invisible. Me miró a mí, miró dentro del piso donde Alejandro se encogía tras el sofá de piel italiano y me volvió a mirar. Seguramente nunca se había encontrado con una vieja de pelo gris plantándole cara con tanta frialdad. «Aparta, vieja», gruñó, echándome el aliento a tabaco barato a la cara. «Esto no va contigo. Es cobarde. ¿Hasta cuándo te vas a esconder detrás de las faldas de tu suegra?» «¡No me escondo!», gritó Alejandro con voz de pito, sin atreverse a dar un paso. Estoy consiguiendo el dinero. Mañana, juro que mañana». Tu mañana caducó hace 3 semanas. El matón intentó apartarme para entrar. No me moví. Con un gesto rápido y seco que aprendí lidiando con pacientes agresivos en Alemania, levanté la mano, palma abierta hacia él. Una orden de alto indiscutible. Con la otra mano, saqué un sobre gordo del bolsillo. Trabajáis por dinero, no para ir a la cárcel por allanamiento, ¿verdad? Dije firme, vocalizando bien. Aquí hay 2.000 euros en efectivo. Consideradlo los intereses de demora de este mes. El hombre se paró. Sus ojos se clavaron en el sobre. Me lo quitó de las manos y miró dentro. Los billetes de 50 euros nuevos lo calmaron un poco. 2.000 es una mierda comparado con los 50.000 que debe. Escupió al suelo inmaculado del pasillo. Los 50.000 euros del principal se pagarán mañana a las 6 de la tarde. Mentí sin pestañear, pero con tal seguridad que sonó a promesa sagrada. Mi abogado vendrá para liquidar todas las deudas pendientes antes de reestructurar las finanzas de esta familia. Si queréis cobrar todo, volved mañana con mejores modales. Si queréis montar un lío ahora, llamo a la policía. La de Madrid puede ser lenta, pero soy ciudadana alemana y mi embajada no lo es. El líder me miró entornando los ojos, calculando. Vio una dureza en mí que no veía en Alejandro. Hizo un gesto a sus gorilas. Vale, mañana a las 6. Si falta un céntimo, me llevo un dedo de tu yerno de propina. Se dio la vuelta y se fue, sus botas resonando en el pasillo. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me giré despacio hacia el desastre del salón. Alejandro se había escurrido hasta el suelo, empapado en sudor. Cayetana estaba en un sillón,
con la mano en el pecho, pálida como un cadáver, su elegancia por los suelos. Solo Lucía estaba en un rincón, mirándome con una mezcla de sorpresa y adoración. «Mamá», balbuceó Alejandro intentando levantarse. «Mamá, me acabas de salvar la vida. No sé qué decir». Fui a la mesa, cogí un pañuelo y me limpié las manos como si hubiera tocado basura. «No digas nada», explica. «¿De qué son esos 15.000 euros? ¿Por qué han venido matones aquí?» Alejandro tragó saliva, mirando a todos lados. Su instinto de supervivencia y su costumbre de mentir saltaron al momento. Se levantó, se arregló la ropa, intentando recuperar la compostura, pero daba pena. Eso era un préstamo puente para importar mercancía. Mintió, temblando pero intentando sonar serio. Los socios me fallaron, jugaron sucio, retiraron capital y tuve que pedir fuera para cubrir el hueco. Ya sabes cómo son los negocios, el riesgo. ¿Riesgo de que te corten un dedo?, pregunté con sarcasmo. ¿Y por qué no usaste los activos de la empresa para pedir al banco en vez de a usureros? El banco. Pide mucho papeleo, mamá. Evitó mi mirada. Pero no te preocupes. Prometiste pagarles mañana. Solo necesito que firmes el poder para transferir esos 150.000 euros. Pago esto y el resto lo invierto para recuperar enseguida. Todo irá bien. No se rendía. Incluso después de verle las orejas al lobo, la codicia era lo único que movía su cerebro. Creía que si había soltado 2.000 euros para salvarle, soltaría el resto. Cayetana recuperó el habla, bebió agua y soltó, todavía temblando pero volviendo a su tono estirado. Tienes razón, Elena. Ya has visto el peligro. No puedes dejar a tu hija y a tu yerno viviendo con miedo. Transfiere el dinero rápido. Miré a esa pareja. Sentí asco. No sentían culpa ni gratitud. Solo me veían como un cajero automático, con patas para limpiar su basura. Está bien, dije, sentándome en el sofá y cruzando las piernas. Postura de quien manda. Pero 250.000 euros no se pasan por una app del móvil. Mi abogado, el señor Martínez, vendrá a las 6 de la tarde. Traerá todos los papeles legales. Lo arreglaremos todo de una vez. A Alejandro se le iluminaron los ojos. ¿De verdad, mamá? ¿Trae el dinero? ¿Un cheque? Trae la solución, dije misteriosa. Ahora, vete a duchar. Das pena. Un empresario de éxito a punto de recibir una inversión millonaria no puede recibir a nadie con esa camisa sudada. Alejandro asintió rápido y corrió al baño. Soñaba con el cheque, con pagar a los matones y seguramente con quedarse algo para seguir de fiesta con Valeria. Cuando oí el agua de la ducha, hice seña a Lucía para que me siguiera a la cocina. «Mamá», susurró Lucía, agarrándome la mano. «¿Viene el abogado Martínez de verdad?» «Mamá, ¿qué vas a hacer?» «Esta noche acabamos con esto, Lucía», dije bajito, acariciándole el pelo. «Prepárate. Reúne lo importante, documentos, títulos y tu joyero, si queda algo. ¿Para qué, mamá? Para irnos. Cuando salga la verdad, no querrás estar en esta casa ni un minuto más. Pero, ¿la casa es nuestra? Dijiste que comprabas la hipoteca. Sí, legalmente será nuestra, pero emocionalmente es un matadero. Necesitas sanar en otro sitio antes de decidir qué hacer con ella. Ahora, hazme caso. No muestres nada. Deja que Alejandro crea que ha ganado». La tarde pasó tensa, pero con un Alejandro eufórico. Llamó a alguien, apuesto a que era Valeria, susurrando feliz desde el baño. Hizo que Lucía le planchara su mejor traje y se bañó en perfume. Caminaba por la casa silbando, mirando el reloj cada 2 por 3. Cayetana se puso un vestido de terciopelo y se volvió a colgar las perlas. Se sentó en el salón, mandando a la chica limpiar la mesa hasta sacarle brillo para recibir al abogado. Se preparaban para la coronación de su codicia. Yo, en mi cuarto, revisaba los papeles que el ayudante de Martínez me acababa de mandar para imprimir.
Todo listo. 5:55 de la tarde. Sonó el timbre. Alejandro saltó como un muelle y corrió a la puerta. Abrió con una sonrisa gigante. Buenas tardes. Usted debe ser el abogado Martínez. Pase, pase. En la puerta estaba Martínez, sesentón, pelo blanco, cara seria y un maletín de piel gordo. No devolvió la sonrisa excesiva de Alejandro, solo asintió y entró. Buenas tardes, señor Santibáñez, dijo con voz grave. Señora Elena, abogado Martínez. Me levanté a darle la mano. Gracias por la puntualidad. Empezamos. Alejandro estaba impaciente, invitando a Martínez al mejor sitio del sofá. Mi suegra ya me ha contado sobre la inversión de 250.000 euros. Ya tengo listo el número de cuenta de la empresa. Martínez puso el maletín en la mesa. El sonido de los cierres metálicos retumbó en el silencio. Sacó una carpeta gruesa, pero no era un contrato de inversión. Tenía el color azul oscuro de los juzgados de Madrid. Hay un malentendido, señor Santibáñez, dijo Martínez mirándolo por encima de las gafas. No estoy aquí representando a la señora Elena para invertir capital en su empresa. La sonrisa de Alejandro se congeló y se deformó. ¿Cómo? Entonces, ¿a qué ha venido? Vengo como representante legal de su nuevo acreedor. Martínez sacó el primer documento. Según este escrito, firmado ante notario a las 11 de esta mañana, la totalidad de la hipoteca de esta vivienda con el BBVA, junto con el préstamo personal de 100.000 euros avalado por la señora Lucía Santibáñez con crédito rápido, han sido adquiridos. ¿Adquiridos?, balbuceó Alejandro, blanco como el papel. ¿Quién? ¿Qué fondo? Martínez me señaló. La señora Elena García, su suegra. El silencio explotó en la habitación. Alejandro se giró lentamente hacia mí, como si viera un fantasma. Cayetana abrió la boca, llevándose la mano al pecho. Lo miré a los ojos, sin rastro de calidez. Así es, Alejandro. No invierto en tu empresa basura. Invierto en la libertad de mi hija y ahora, como tu acreedora legítima, tengo algunas cláusulas que discutir contigo. Sobre esa deuda de 50.000 euros con los matones y sobre la señorita Valeria también. La cara de Alejandro pasó del blanco al verde y luego al rojo furia. Lo entendió todo. La trampa se había cerrado y el cazador era la presa que más despreciaba. Mamá, ¿de qué hablas? Alejandro soltó una risa nerviosa, rota. Retrocedió y chocó con la mesa, haciendo temblar el jarrón. Comprar deuda. Tú no sabes de finanzas. ¿Te ha engañado este abogado? ¿Quién es? ¿Un actor? Se giró hacia Martínez, señalándole a la cara. Oiga, viejo, ¿pretende estafar a mi suegra Paleta? Largo de mi casa antes de que llame a seguridad. El abogado Martínez ni parpadeó. Con calma, sacó otro papel con el sello rojo del juzgado y lo dejó suavemente sobre la mesa de cristal. El sonido seco del papel cortó la histeria de Alejandro. Señor Santibáñez, dijo Martínez con voz de trueno. Esto es un extracto del registro y la confirmación de cesión de crédito del BBVA. No soy actor, soy el colegiado 421 del Colegio de Abogados de Madrid. Compruébelo en la web del Ministerio de Justicia. Y le recuerdo, esta ya no es su casa. Desde las 11 de la mañana, momento en que la señora Elena liquidó el principal y los intereses por usted, la disposición de este inmueble le pertenece a ella. Cayetana, que llevaba un buen rato quieta como una estatua, se levantó de golpe, se abalanzó sobre el papel, entornando los ojos para leer la letra pequeña. Las manos le empezaron a temblar y el ruido del papel arrugándose rompió el silencio. «No puede ser», susurró Cayetana, blanca como la cera. «Alejandro, ¿desde cuándo está hipotecada esta casa? Es la herencia de tu padre. Juraste que nunca la tocarías». «Mamá, yo», balbuceó Alejandro. El sudor le caía a chorros por el cuello de la camisa. «Mamá Elena, déjame explicarte. Lo hice para mover capital, para salvar la empresa. Que hayas comprado la deuda es mejor, así queda todo en familia.
Te pagaré más intereses que el banco. Somos familia. ¿No serás capaz de... ¿Familia? Solté una carcajada amarga que resonó en ese salón frío. Me levanté y caminé despacio hacia él. Cuando dejabas que tu mujer, mi hija, fregara el suelo de rodillas para tu madre, ¿la tratabas como familia? Cuando la engañaste para firmar un préstamo con usureros de 100.000 euros para fundírtelo en el casino, ¿la tratabas como a tu mujer? Alejandro palideció. No esperaba que supiera lo del casino. Yo no juego. ¿Quién te ha dicho eso? Invierto en bolsa, en criptomonedas. ¿Y qué me dices de Valeria? Ese nombre cayó en medio de la sala como una bomba atómica. Alejandro se quedó mudo. Abrió la boca pero no le salió ni una palabra. Cayetana abrió los ojos como platos mirando a su hijo. Y Lucía, mi pobre niña, se estremeció y se llevó las manos al estómago como si le hubieran dado un puñetazo. Antes de soltar la prueba final para rematar a este sinvergüenza, quiero pediros algo. Si estáis viendo esto y sentís satisfacción al ver cómo se desenmascara a un maltratador, compartid este video ahora mismo con vuestros amigos. No os guardéis esta verdad, que sirva de aviso. Nunca subestiméis a una madre y nunca penséis que la basura se puede esconder bajo la alfombra para siempre. Dadle a compartir, porque lo que vais a oír ahora os va a poner los pelos de punta. Saqué el móvil del bolsillo y le di al play a la grabación de anoche en el despacho. La voz pastosa y borracha de Alejandro resonó clara en el silencio. La vieja ya duerme. Mañana la engañaré para que firme un poder. Es muy confiada. Y Lucía, que le den, es solo una marioneta. Te lo prometo, en cuanto tenga la pasta te compro el coche. El resto de sonidos del mundo parecieron desaparecer, solo quedaba su voz asquerosa saliendo del altavoz. Lucía se levantó. Ya no lloraba. Tenía los ojos secos y miraba fijamente al marido que había adorado durante 8 años. Caminó despacio hacia Alejandro. ¿Me has llamado marioneta?, preguntó Lucía, bajito pero muy claro. Alejandro entró en pánico y se lanzó a cogerle las manos. Cariño, déjame explicarte. Estaba borracho, decía tonterías, tenía mucha presión y necesitaba desahogarme. Te quiero, lo hago todo por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, intervine yo con voz gélida. ¿O el futuro de Valeria y su coche nuevo? Alejandro, ¿sabes de quién era la pulsera que le regalaste a esa fulana? Era mi regalo de bodas para Lucía. Le robas a tu mujer para ponérselo a tu amante. Tu bajeza no tiene límites. Lucía se soltó de su agarre. Se miró la muñeca vacía y luego miró a Alejandro a la cara. ¡Zas! La bofetada sonó como un trueno. Fue tan fuerte que le giró la cara a Alejandro. No fue solo un tortazo por celos. Fue el golpe de 8 años de humillaciones, de fregar suelos, de noches solas, de confianza pisoteada. Largo, siseó Lucía entre dientes. Desaparece de mi vida. ¿Estás loca? Alejandro se tocó la mejilla y fulminó a su mujer con la mirada, sacando su lado violento. ¿Te atreves a pegarme? Soy el dueño de esta casa. Nadie me echa de aquí. Levantó la mano para devolverle el golpe a Lucía. Atrévete a tocar a mi hija, me puse delante de Lucía mirándole a los ojos. El abogado Martínez ya se había levantado con el móvil en la mano. Si comete cualquier acto violento, dijo Martínez tranquilo, llamo a la policía ahora mismo. Con las pruebas de fraude financiero, violencia doméstica y sus deudas con el crimen organizado, le aseguro que no le van a dar la libertad bajo fianza. Alejandro bajó la mano, respirando fuerte como un animal herido. Miró a su alrededor. Su madre, Cayetana, lloraba en el sillón no por él, sino por la casa. Su mujer lo miraba con asco. Y su suegra, la dueña de su destino, lo miraba como un verdugo. Mamá Elena. Alejandro cambió de estrategia y se tiró a mis pies. Se arrodilló de verdad. Te lo suplico. No me eches. Mañana volverán los matones. Si no les pago, me cortarán las manos, me matarán. Sálvame. Te juro que cambiaré. Dejaré a Valeria. Seré tu esclavo.
La escena era patética. El que se creía el rey con su traje Armani ahora estaba de rodillas ante la vieja de pueblo, pidiendo limosna. Le miré desde arriba, sin sentir nada. Hace 10 años, cuando murió mi marido, yo también me arrodillé pidiendo unos días a los acreedores para el funeral, y me tiraron pintura a la puerta. La vida me enseñó que la lástima mal entendida es un suicidio. 50.000 euros de deuda con la mafia, dije despacio. Mañana vendrán a las 6. Sí, sí, págales tú. Ya has comprado la deuda del banco. Esto es poco más. Lo pagaré, asentí. Alejandro se le iluminaron los ojos. Pero no para salvarte a ti, añadí cortante. Lo pago para comprar la tranquilidad de mi hija. Y tú. Tienes exactamente 24 horas para largarte de aquí. Te hago un último favor. Pago a los matones para que no te corten las manos, pero a cambio, firmas el divorcio y la renuncia de bienes ahora mismo. Te vas con una mano delante y otra detrás, tal y como eres. ¿Sin nada?, gritó él. No, la empresa es mía, la casa es mía. Tu empresa está en quiebra, la casa es mía, respondí fría. O firmas y conservas la vida, o te quedas con tu orgullo y mañana invito a los matones a tomar té mientras se ocupan de ti. Elige. El abogado puso sobre la mesa los papeles del divorcio y la separación de bienes. Y un bolígrafo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miró el papel. Me miró a mí, miró a su madre. Cayetana giró la cara. Ella sabía que la partida había terminado. No se atrevió a defender a su hijo por miedo a que yo la echara a ella también esa misma noche. Alejandro cogió el boli temblando. Sabía que yo no bromeaba. Me había visto plantar cara a los criminales. Sabía que cumplo lo que digo, firmó. Un garabato tembloroso de perdedor. Cogí el papel, lo revisé bien y se lo di a Martínez. Bien, dije. Ahora, haz la maleta. Solo ropa. Los objetos de valor como relojes, ordenadores, el coche. Todo está embargado para cubrir la deuda. Tienes 30 minutos. Mamá, Alejandro levantó la cara, llena de mocos y lágrimas. ¿A dónde voy a ir? No tengo ni un euro. Vete a casa de Valeria, señalé la puerta. A ver si cuando no tengas dinero, ni casa, ni coche, te sigue queriendo tanto como por teléfono. Esa será tu mejor lección, yerno. Alejandro se levantó tambaleándose y se fue al cuarto como un zombi. Me giré hacia Cayetana. Se encogió cuando la miré. ¿Y usted?, le dije. También tiene que elegir. Puede irse con su querido hijo a cuidarlo, o puede quedarse aquí una semana para buscarse algo, con la condición de que respete a las nuevas dueñas, Lucía y yo. Elija. Cayetana miró hacia el pasillo por donde se fue su hijo, y luego miró el salón calentito. Su elección fue rápida y cruel, como me esperaba. Yo me quedo a organizar mis cosas, susurró sin mirarme. Abandonaba a su hijo arruinado para salvar su propio pellejo unos días más. Abracé a Lucía. Seguía temblando, pero no de miedo, sino de liberación. Estábamos allí, entre las ruinas de una familia rota, pero sabía que de esas cenizas nacería la nueva vida de mi hija. Pero antes, quedaba el acto final de mañana, cuando volvieran los matones y cuando Valeria se diera cuenta de que su mina de oro estaba seca. 30 minutos después, el sonido de una cremallera rompió el silencio. Alejandro salió del dormitorio arrastrando una maleta mediana. Ya no tenía ese aire chulo. Llevaba los hombros caídos y la cabeza gacha como un ángel expulsado del paraíso. Se paró en el salón, miró a Cayetana. Ella seguía en el sillón, tocando sus perlas y mirando por la ventana, evitando la mirada de socorro de su hijo. El instinto de supervivencia ganó al amor de madre. «Mamá», la llamó Alejandro con la voz rota. Cayetana no se giró, solo se puso rígida. «Vete, Alejandro, no lo empeores. Ya te llamaré cuando encuentres sitio». Una mentira cobarde. Alejandro lo sabía y yo también. Soltó una risita amarga y patética, y me miró a mí. Iba a decir algo, quizás un insulto o una última súplica,
pero al ver mis ojos de hielo, se calló. Dejó las llaves de casa y del Mercedes en la mesa. La puerta principal se cerró con un clic suave, pero para Lucía sonó como si se rompieran unas cadenas. Soltó todo el aire y se dejó caer en el sofá. Esa noche nadie durmió, pero por razones distintas. Cayetana por miedo a su futuro, Lucía por el dolor de la herida, y yo para vigilar que la bestia herida no volviera a atacar. El día siguiente fue extraño. La casa era grande, pero se sentía vacía. El lujo seguía allí, pero la falsedad se había ido. A las 6 en punto sonó el timbre. Esta vez no eran golpes, sino 2 toques secos. Fui a abrir. Era el del cicatriz, pero venía solo y con una chaqueta vieja de cuero. Señora Elena, saludó echando un ojo dentro. Puntual. Soy mujer de palabra, respondí sin invitarle a pasar. Saqué el móvil. El número de cuenta de ayer. Hago transferencia inmediata. 50.000 euros, más los 2.000 de ayer. Totalmente saldado, ¿no? Correcto, asintió, sacando su móvil para comprobar. Hice la operación en la app del banco. Un toque de dedo y 50.000 euros, el sudor de 2 años de trabajo duro, se esfumaron para pagar los errores de un hombre miserable. Me dolió en el alma, pero sabía que era el precio de la libertad total. Ping. El móvil del matón sonó. Miró la pantalla y sonrió satisfecho. Recibido, hazte y vivido, dijo. Juega limpio, señora. Su yerno tiene mucha suerte, o es muy tonto por perder a una suegra como usted. Desde ahora, la deuda no existe, dije fría. Si le veo a usted o a los suyos cerca de mi hija otra vez, llamaré a la policía por acoso. ¿Entendido? Tranquila. Tenemos códigos. Sin deuda, no hay problema. Buenas noches. Se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Cerré, eché el cerrojo y me apoyé en la puerta, suspirando. Por fin. Las nubes negras sobre Lucía se habían ido, aunque saliera caro. Volví al salón. Lucía estaba allí con una bolsa de basura industrial. Estaba limpiando, no fregando como una criada, sino tirando cosas. Fotos con Alejandro, adornos feos que compró él, sus cojines, todo a la bolsa. ¿Has terminado con ellos, mamá?, preguntó sin levantar la cabeza. Terminado. Somos libres. Lucía asintió y tiró una figura de porcelana a la bolsa con fuerza, rompiéndola en 1000 pedazos. Bien, pues mañana vendemos esta casa. No quiero estar aquí ni un minuto más. Aún huele a él. La miré y vi fuego en sus ojos. Dolía, sí, pero no estaba hundida. Estaba aprendiendo a renacer igual que yo en su día. Mientras tanto, en otra parte de Madrid, la historia de Alejandro tenía el final tragicómico que predije. A las 9 de la noche me vibró el móvil. Mensaje del detective privado que contraté para vigilar a Valeria. Una última precaución. El mensaje traía una foto borrosa y oscura. En la foto, Alejandro estaba en el portal de Valeria con su maleta tirada. Miraba hacia un balcón, con el teléfono en la oreja y cara de desesperación. El portal estaba cerrado. El portero le señalaba que se fuera. El mensaje decía: Valeria no le deja subir. Ha dado orden al portero de echarle en cuanto se ha enterado de que le han echado de casa y está arruinado. Está pidiendo un taxi para ir a una pensión barata. Le enseñé la foto a Lucía. La miró un segundo, apagó el móvil y lo tiró al sofá. No se rió ni lloró. Patético, dijo seca. Pero ya no es mi problema. Mamá, ¿qué cenamos? Tengo hambre. Fue lo mejor que había oído en toda la semana. Lucía tenía hambre, no solo de comida, sino de vida, de futuro. Habíamos ganado, no con violencia, sino con paciencia y el coraje de las mujeres que saben lo que quieren. Esa noche, por primera vez en años, en ese piso de Salamanca se durmió en paz. 3 meses después, colgaron el cartel de vendido en el número 45 de la calle Serrano. No nos quedamos la casa,
Las paredes guardaban demasiadas lágrimas y mentiras. Con el dinero de la venta, pagamos todo y nos sobró para empezar de cero. Nos mudamos a un piso más pequeño pero lleno de sol en Chamberí, donde los balcones tienen geranios y los vecinos saludan de verdad, no por compromiso. Cayetana se fue calladita esa última semana. Acabó en casa de una parienta lejana en las afueras, llevándose su orgullo herido y sus vestidos pasados de moda. De Alejandro supimos algo por gente en común. Está mal viviendo como comercial en una empresa pequeña, ha envejecido 10 años de golpe y sigue debiendo dinero a todo el mundo. Valeria se casó con otro rico a los 2 meses de dejarle tirado. Pero ya nos da igual. Son noticias de ayer. Lo importante es Lucía. Se cortó el pelo, se apuntó a diseño gráfico y ya tiene sus primeros clientes. Los callos de las manos se le han ido. Ahora tiene manchas de rotulador. Cada mañana, cuando la oigo tararear en la cocina, sé que gastar mis ahorros para recomprarle la vida a mi hija fue la mejor inversión del mundo. El dinero vuelve, pero la juventud y la sonrisa de una hija no tienen precio. Yo, Elena, a mis 58 años, sé que el mayor tesoro de una madre no es la cartilla del banco, es la paz de sus hijos. Gracias a todos los que habéis aguantado conmigo esta historia tan dura. Gracias por escuchar, por enfadaros conmigo y por apoyar a estas 2 mujeres en su lucha. Espero que mi historia os sirva de recordatorio. No, os dejéis cegar por el brillo de fuera y nunca aceptéis vivir agachando la cabeza. La felicidad llega cuando te atreves a soltar lo tóxico y te paras sobre tus propios pies. Si esta historia os ha tocado el corazón o habéis aprendido algo, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita. Tengo muchas más historias reales, lecciones de vida y secretos que contaros en los próximos vídeos. Vamos a crear una comunidad de gente valiente. Hasta la próxima.